Bienvenido a un nuevo programa de Alfombra Roja. Hoy retrocedemos en el tiempo al año 1941 para hablar de una de las grandes superproducciones de la época. Un film que conjuga en su metraje western, cine de aventuras y comedia romántica, con una espectacularidad en las escenas de las batallas rodadas en exteriores, pero que también nos presentan una intimidad muy delicada en los diálogos de los protagonistas de las secuencias rodadas en el interior. Las dos grandes estrellas de la Warner Brothers, la productora de esta película, que ya habían trabajado juntos a lo largo de 7 años en 8 películas, y esta sería su última colaboración. Un cine espectacular que ya no se realiza en la actualidad, pero que en la actualidad deberían mirar con otros ojos a todas aquellas producciones de esos años 40, porque son dignas de admiración. Así que hoy atravesamos la alfombra roja al galope con el 7º de caballería para luchar contra los indios al ritmo de Gary Owen. Hoy, en Alfombra Roja, murieron con las botas puestas. Esta película resulta ser un biopic, como se conoce a todos esos films que nos cuentan la biografía de uno de los personajes claves de la historia de la humanidad. En esta ocasión nos narran la vida del general George Armstrong Custer, que estaba al frente del 7º de caballería para luchar contra las huestes indias para mayor honra de los Estados Unidos de América, así como su relación amorosa con Elizabeth Bacon, que terminaría siendo su esposa. El metraje nos cuenta lo que sucedió a lo largo de 20 años, de 1857, cuando Custer llega a la Academia Militar de West Point, hasta 1876, fecha en la que fallece en la batalla de Little Big Horn. En la dirección nos encontramos a Raoul Walsh, responsable de títulos como El ladrón de Bagdad, Objetivo Birmania o El hidalgo de los mares. Para interpretar a la pareja protagonista se contrató a las dos máximas estrellas de la Warner. Para meterse en la piel de Custer, a Errol Flynn, actor que hemos visto en títulos como La carga de la Brigada Ligera, Robin de los Bosques o El Capitán Blood. Y para su partener, Libby, contamos con Olivia de Havilland, actriz que hemos visto en títulos como Camino de Santa Fe, Nido de víboras o Lo que el viento se llevó. En el terreno de los personajes antagónicos tenemos a Arthur Kennedy, interpretando a Ned Sharp, actor que hemos visto en títulos como Horizontes lejanos, El hombre del Laramie o El zoo de cristal. Y en el papel de Caballo Loco nos encontramos a Anthony Quinn, a quien hemos visto en films como La Estrada, Zorba el griego o Los cañones de Navarone. Y en el rol cómico de Cally nos encontramos con Hattie McDaniel, actriz que realizaba siempre el mismo patrón de papeles en títulos como La esclava libre, La pequeña coronela o Canción del Sur, y que es mundialmente reconocida por interpretar a Mami en Lo que el viento se llevó, papel que la convirtió en la primera mujer de raza negra en conseguir el premio Oscar de la Academia. Ya desde las primeras secuencias nos muestran a Custer, un personaje que realizará una completa evolución a lo largo del metraje. En sus primeras apariciones aparece como alguien creído, con ínfulas de grandeza, con bastante chulería. Emula a su ídolo, Joaquim Murat, un caballero de la época de Napoleón. Incluso sus perros tienen nombres de famosos generales, como César o Aníbal. Pero pronto nos daremos cuenta de que, aunque posee en su haber mucha rebeldía, tiene sobre todo un desarrollado sentido del honor. Si hay algo que deja claro West Point desde el principio es que todos son iguales, terminan comenzando siendo soldados rasos y lo que vayan consiguiendo será por méritos propios. A destacar que a Custer siempre le están acusando de ser el peor de su promoción, incluso peor que Ulysses Grant.
pero ambos terminarán siendo unos nombres absolutamente reconocidos en la historia de Estados Unidos. Custer por ser el héroe de la batalla de Little Big Horn y Ulysses Grant por ser el comandante supremo de las tropas unionistas en la Guerra de Secesión y que al final será incluso presidente de los Estados Unidos. La película pasa de puntillas por el tema de los dos bandos de la famosa Guerra de Secesión, ya que no se decanta ni por uno ni por otro. Eso sí, es valiente al mostrar la época de caballerosidad que imperaba en aquellos tiempos, ya que todos los soldados de West Point fueron separados en dos bandos para que cada uno eligiese si quería continuar siendo un soldado leal a las fuerzas de la Unión o si por el contrario estaba a favor de los Estados Confederados secesionistas, podían marcharse de la academia sin sufrir ningún percance. A destacar que la película no ataca en ningún momento a los Estados del Sur ni los acusa de rebeldes por abandonar la Unión. Lógicamente, Custer es nordista e inclina levemente la balanza a favor de los Estados Unidos, pero es de agradecer y a destacar que simplemente exponen la situación sin acusar a uno u otro bando como hacen últimamente en las películas que se estrenan en la actualidad. Punto positivo para esta producción que nos muestra la historia con ecuanimidad, mostrándola tal cual fue sin valorar positiva o negativamente un lado u otro de la balanza. Hay cierta analogía entre los personajes de George Custer y de Errol Flynn. Parece como si se difuminasen el actor y el personaje uno con el otro, ya que Errol Flynn, al igual que Custer, era un personaje alcohólico, divertido, rebelde. Era un actor que incluso se le acusaba de drogadicto y de mujeriego, pero desde luego tenía tal carisma que atraía por igual a hombres y mujeres y siempre estaba en muy buena estima. Algo que pasa con Custer, que a pesar de su rebeldía, siempre tiene la responsabilidad por llevar a cabo su trabajo, en esta ocasión por luchar contra los indios, no de una manera personal, ya que él los defendía como una raza con sus costumbres, pero debido a que era un soldado de los Estados Unidos, tenía que luchar contra ellos para defender su país. Y aquí la película también hace un acto de valentía, al ser de los primeros films en mostrarnos la verdadera situación de los indios. No nos los presentan como asesinos despiadados, sino que son los verdaderos nativos de aquellas tierras. En boca del personaje inglés ya se atreven a decirnos que ellos son los verdaderos y reales americanos, los que han nacido en suelo patrio y están defendiendo su tierra. Del mismo modo nos están mostrando esas argucias y politiqueos que constituyen el engaño con el que fueron sometidos los indios y por el que les fueron arrebatadas sus tierras. Así que están echando piedra sobre su propio tejado, mostrando a los yanquis como conquistadores de un suelo que no le correspondía. También se nos presenta como una especie de alegato contra el alcoholismo, ya que Custer se dio a la bebida, pero la dejó de lado para centrarse en lo que realmente importaba, su carrera militar. Así que de este modo también están presentando al espectador esa especie de defensa de los valores norteamericanos, de dejar de lado los vicios para centrarse en lo que realmente importa, la consecución de tu trabajo y tus metas. Algo a defender por parte de Custer es que él siempre era el primero para todo. No mandaba nada a sus soldados que él no pudiese realizar por sí mismo. En el terreno del bar hay que destacar que él, que era un alcohólico, por muchas ganas que tuviese de beber, se las aguantaba para demostrar a los demás que lo primero era la consecución de sus deberes. Y en el terreno de la lucha siempre estaba en primera línea de batalla. Aunque fuese un general o un coronel, nunca estaba en la retaguardia, sino que era el primero en atacar y por lo tanto el primero en ser una posible víctima a manos del enemigo. La película está claramente diferenciada en dos partes. La primera, el romance, y la segunda, el western. En la primera parte brilla especialmente la pareja Errol Flynn-Olivia de Havilland, un tándem profesional que ya venía rodado por sus continuas colaboraciones en las películas de Michael Curtiz, algo que queda patente
en la gran pantalla. Ya que era una comedia romántica, tenía varias secuencias con cierta comicidad, pero hay que destacar especialmente esas secuencias de mayor intimidad entre ambos, sobre todo el leitmotiv que les acompaña, haciendo una simbología entre su vida y un paseo, destacando especialmente la frase final de la despedida, cuando Custer le dice a Libby: «Señora, fue un placer pasear junto a usted por la vida». De hecho, ahí es cuando vemos una de las secuencias más recordadas de la película y una de las más románticas jamás rodadas, lógicamente muy de acuerdo con la época en la que se filmó. Y es que tras la despedida vemos a Libby, el personaje interpretado por Olivia de Havilland, reclinada sobre la pared, el plano se va abriendo y ella en el centro finalmente se desmaya. Si bien la película no ahonda en el tema de la esclavitud, es en esta primera parte cuando se muestran a los personajes de raza negra. El personaje de Cally es el que da el recurso cómico, la réplica a los personajes protagonistas, aliviando la tensión amorosa entre ambos. La segunda parte de la película es, como te digo, totalmente un western. Un western al uso, con sus batallas entre vaqueros e indios, aquí con escenas míticas del Séptimo de Caballería, que han quedado marcadas a fuego en el imaginario colectivo. Es más, muchos cineastas de épocas posteriores, incluso de la actualidad, han copiado u homenajeado distintas secuencias que se ven claramente inspiradas en las escenas de Murieron con las botas puestas. Cuando comenzaron a rodar el film, contrataron a personas que no eran expertas en la caballería, así que en todas las escenas de batalla había demasiadas caídas y demasiados accidentes provocados por ellas. Así que finalmente los responsables recularon, contrataron a personal especialista en la materia y consiguieron esas espectaculares escenas del Séptimo de Caballería atacando sin piedad a los indios. La famosa batalla de Little Big Horn se rodó tal cual fue, con unas fuerzas tan desequilibradas como las que mostraban 600 soldados del Séptimo de Caballería y 6.000 de los indios, ya que Caballo Loco reunió a multitud de diferentes razas, no solamente las suyas, sino que allí había Sioux, Cheyennes, Arapahoes, etc. La música del film corrió a cargo del gran compositor Max Steiner, que había realizado bandas sonoras de multitud de grandes títulos de la historia cinematográfica y que siempre gustaba de mezclar sus propias composiciones con canciones ya creadas con anterioridad, como en el de Murieron con las botas puestas, cuyo leitmotiv principal es el famoso Garry Owen, una marcha militar irlandesa del siglo XVIII. Aquí nos muestran de una manera romántica cómo es su creación, desde esos primeros acordes que les enseña uno de los personajes y que van cantando juntos en la cantina, cómo va evolucionando hasta que todo el ejército la conoce y vemos, incluso con emoción por nuestra parte, cómo todas las tropas van formando al son de la famosa canción. Murieron con las botas puestas costó la friolera de $2 millones de la época, pero esa elevada cantidad fue muy bien invertida, ya que configuró uno de los títulos con mayúsculas de la historia del cine. Y hasta aquí el programa de hoy. Espero que lo hayas disfrutado y, como siempre, dale me gusta, coméntalo, suscríbete al canal y pásalo a todos tus contactos. Nos vemos la próxima semana aquí, en Alfombra Roja.